Bienvenidos a Nubatec, tu aliado estratégico en la transformación digital y la disminución del riesgo en los activos digitales. En Nubatec, nuestra misión es fortalecer la seguridad y prevenir el fraude en tus canales digitales. Estamos aquí para proveer las soluciones más innovadoras disponibles en el mercado para proteger los activos digitales de tu negocio. Permanentemente buscamos y representamos soluciones disruptivas de las marcas más confiables que agreguen valor a tu negocio. Nuestras soluciones se enfocan en detección y prevención de fraude en tiempo real, protección de identidades digitales, protección de datos y cumplimiento de leyes de privacidad, desarrollo seguro de aplicaciones. Nuestros principales clientes hoy están en Chile, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador y Panamá, quienes confían en nosotros para proteger sus activos digitales más valiosos en un entorno en constante cambio. Nubatec, el aliado estratégico e innovador para tus activos digitales. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Les damos la bienvenida a este webinar del mes de agosto. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un tema que está muy presente en todos los países, sobre la Ley de Protección de Datos, que se está aplicando a toda Latinoamérica. Así es que es súper interesante este tema. Pero antes de eso, quiero recordarles que este espacio va a ser un espacio de conversación. Así es que tenemos una sección que es de preguntas, donde ustedes pueden dejar sus preguntas y las vamos a contestar al final del webinar. Y también hay una sección de cuestionarios, ¿ya? Así es que, por favor, anímense a responderlo. Y bueno, para dar inicio a este webinar, a este espacio, quiero darle la bienvenida a nuestro gerente general, Cristian Ojeda. Cristian, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ale? Mucho gusto. Qué bueno que nos acompañes en esta ocasión, Cristian. Por otro lado, también tenemos a nuestro BDM, especialista en privacidad de datos, Luis González. Hola, Luis González, ¿cómo estás? Un gusto, Ale, ¿qué tal? Bien, todo bien, muchas gracias por estar acá. Quiero preguntarte, Cristian, ¿qué es Nubatec? Bueno, muchas gracias, Ale, por ahí, por la presentación. Sí, mira, en Nubatec somos una empresa que ya llevamos 8 años en el mercado y notas, si bien es cierto, estamos basados en Chile, pero también tenemos operación en Brasil, Panamá y Estados Unidos y contamos con clientes también en Argentina, en Colombia, en Perú, Ecuador y por supuesto en Panamá y Chile. Nosotros, ¿cuál es la idea de Nubatec? Nosotros buscamos y evaluamos permanentemente todas aquellas soluciones que están disponibles a nivel mundial, de manera de poder ayudar a los clientes a empujar sus negocios digitales en la frontera de la innovación. Siempre nosotros estamos en una búsqueda permanente y ese, digamos, es nuestro norte y es nuestro core. Contamos también con una red de consultores que nos permite, ¿no es cierto?, apoyar a los clientes en buscar la mejor forma de poder implementar y que le haga sentido, sobre todo en sus negocios, estas soluciones innovadoras que nosotros estamos permanentemente mostrando a nuestra cartera de clientes. Uh-huh. En Nubatec, nosotros tenemos 4 grandes áreas o 4 grandes pilares, 4 grandes áreas de negocio. Uno que se llama identidad digital, en donde están todas las soluciones que tienen que ver con motor de fraude, lavado de dinero, todo lo que tiene que ver con autenticación. Todo ese mundo nosotros lo tenemos definido en ese vertical que le llamamos identidad digital. Por otro lado, tenemos otras soluciones que están en el área de aplicaciones, como desarrollo seguro de aplicaciones, y hay otro conjunto más de ahí de soluciones que apuntan hacia el mundo de DevSecOps. En la parte de datos que vamos a tocar hoy día, principalmente las soluciones que están orientadas ahí están en protección de datos y también de privacidad. Y otra de las verticales son los modelos de inteligencia artificial que hoy en día, como sabemos, están muy en boga y está también muy relacionado con el tema de datos porque estos modelos, ¿no es cierto?, utilizan datos y en este caso que hoy día vamos a entrar un poquito más en detalle de los datos personales. Entrando ya un poco más digamos, en el tema propiamente tal de este webinar, están, ¿no es cierto?,
está orientado al tema de privacidad y como todos sabemos, las leyes de privacidad comenzaron, ¿no es cierto?, cuando en Europa se definió la GDPR, y a partir de ahí, ¿no es cierto?, muchos otros países empezaron a actualizar sus legislaciones y no, digamos, no ha estado ausente todos estos los países, ¿no es cierto?, los distintos países de Latinoamérica que han estado actualizando sus regulaciones de manera a estar en línea con lo que fue definido en la GDPR. Sí, bueno, sabemos que todos los países se están alineando a estos estándares internacionales, ¿cierto? Me gustaría saber, Cristian, ¿qué es la ley de protección de datos finalmente? Sí, mira, un hecho relevante que cómo se entiende más fácilmente es que cuando salió la GDPR significó que nosotros las personas pasábamos a ser los dueños de nuestros datos y si es que alguien quisiera utilizarlos, debería contar primero con nuestra aprobación o con nuestro consentimiento. Y eso le dio una vuelta muy grande, digamos, a cómo tenían que ser enfocados los datos personales y ahí empezó, ¿no es cierto?, toda la actualización de las distintas regulaciones. Los puntos claves, ¿no es cierto?, de las leyes de protección de datos y de privacidad está en fortalecer los derechos de los titulares, implica también crear nuevos roles dentro de la organización, dado que, bueno, muchos definen, ¿no es cierto?, que tiene que haber un oficial de privacidad y eso genera una serie de otras actividades, también otros roles dentro de las compañías. Se crea una agencia de protección de datos personales, ¿no es cierto?, en donde va a ser la entidad fiscalizadora y la cual se va a preocupar, ¿no es cierto?, de que las empresas estén cumpliendo la regulación y también establecer sanciones. Este tema, digamos, de las sanciones es bastante delicado porque en el caso, ¿no es cierto?, de Chile va desde las 5.000 a las 20.000 UTM, que eso es aproximadamente entre $350.000 hasta 1.400.000. Y en otros países, bueno, en Europa sobre todo, uno puede ver que se han cursado multas que son realmente muy altas a la empresa. Tenemos algunos casos, nosotros hemos implementado esta solución en bancos en Panamá, que partieron ellos con la actualización de la ley antes que Chile, en donde, por ejemplo, en el caso de un condominio, una persona que le pidieron identificarse presentó su cédula de identidad y ese condominio fue multado al final porque en el fondo no se hizo una protección adecuada de la información de las personas, digamos. En el caso de México también se han multado entidades financieras por orden de $17 millones. Entonces esto suma y sigue y hay muchísimos ejemplos de esto. Entonces es un tema que es relevante hoy en día. En el caso de Chile, ¿no es cierto?, va a entrar en plena vigencia a fines del próximo año, en diciembre del próximo año la ley. Y hay mucho trabajo que tienen que hacer las empresas para poder estar, ¿no es cierto?, al día y estar muy preocupados de proteger los datos de las personas, cómo se utilizan esto y todo el cambio cultural que tiene que haber al interior de las organizaciones. Claro, bueno, y estamos acá también para saber desde el punto de vista tecnológico cómo poder cumplir esta ley. Entonces, Nubatech tiene ahí algunas sugerencias. Cuéntame cómo ustedes le sugieren a los clientes enfrentarlo. Perfecto. Mira, nosotros, ¿qué es lo que proponemos? Es primero hacer, ¿no es cierto?, identificar las brechas, o sea, hacer un análisis de brechas, es saber tanto los aspectos, digamos, que tienen que hacer los especialistas en la parte legal, de cuáles son los puntos que tienen que cubrir de manera a estar preparados, pero así también esto, digamos, como todas estas regulaciones traen un desafío tecnológico, que es lo que nosotros llamamos, porque internamente también tienen que tener todas las herramientas tecnológicas que los ayuden, porque hacerlo en forma manual, la verdad que en grandes organizaciones es prácticamente imposible, y además que también debe ser muy caro. Y eso es muy importante, entonces saber primero en qué parte está, cómo está posicionada la empresa con este análisis de brecha. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con las tecnologías, qué tecnologías ya tienen disponibles que pueden ser utilizadas y con cuál otras se podrían integrar de manera de complementarla o en caso de que no tengan todas las tecnologías necesarias para poder dar cumplimiento, buscar, ¿no es cierto? Y nosotros, bueno, contamos ahí y vamos a mostrar ahí de las soluciones que nosotros hemos comercializado y también hemos implementado en forma exitosa en compañías bastante importantes, digamos.
Y otro tema que es no menor tiene que ver con toda la gestión del cambio cultural. O sea, hoy en día, la verdad que no siempre existe la conciencia de que un dato personal no bien manejado o que alguien compartió una planilla o cualquier documento en donde hay datos de alguna persona y el cual no se cuenta con el consentimiento para que sea utilizado de la forma que la persona autorizó, la verdad que eso puede traer bastantes problemas. Y generar ese cambio cultural es un tema que no es menor y también tiene que ser abordado por las empresas. De esta forma, nosotros en nuestra propuesta como Nubatec tenemos todos los elementos como para poder ayudar en estos tres grandes ámbitos a los clientes de manera de poder ponerlos al día y que puedan cumplir, ¿no es cierto?, las regulaciones. Esto aplica, ¿no es cierto?, este mismo esquema aplica y lo hemos aplicado en los distintos países en donde hemos estado participando. Y mencionar, digamos, en el caso particular, de Chile, creo que somos una de las únicas, si no la única empresa, digamos, que realmente tiene experiencia en implementar este tipo de soluciones tecnológicas. Así que eso es lo que te puedo contar, Ale, respecto a la consulta. Perfecto. Bueno, hay varias aristas, pero me gustaría saber un poquito más de la tecnología, las herramientas que existen. Sí, mira, voy a dejar a Luis, que es nuestro experto, con quien también tiene experiencia, ¿no es cierto?, implementando este tipo de soluciones, el cual va a comentar cuáles son las herramientas tecnológicas que facilitan, ¿no es cierto?, al cumplimiento normativo. Gracias, Ale. Gracias, Cristian. Bueno, sobre el tipo de soluciones que nos hacen falta para esta problemática, ¿verdad? Primero que nada, vamos a ver que estas herramientas o estas soluciones trabajan en diferentes verticales. Parte de ellas van a ser lo que llamamos gobierno de datos. Todo lo que es gobierno de datos es nuestros mecanismos, protocolos y procesos donde integramos estas reglas de negocio, reglas de privacidad y de cumplimiento normativo, ¿verdad? Y hacemos un agrupado para poder definir exactamente cómo trabajaremos los datos y qué haremos con ellos. Esta forma de organizar de alguna forma nuestros datos son las prácticas de gobierno y es parte de las características de las soluciones. No es lo mismo que privacidad, ¿verdad? El cómo organizamos entonces estos datos, el cómo se los facilitamos a los usuarios, a los clientes o cómo garantizamos sus derechos. Entonces, todas estas prácticas de privacidad buscan más que nada integrar todo esto que levantamos en el gobierno y poder ejecutarlo de manera más segura. En una tercera arista, ¿verdad? O en una tercera patita del problema está lo que llamaremos el cumplimiento. Una vez que ya tenemos estos mecanismos implementados, estamos llevando todo con cierta organización y estamos facilitando además los derechos de los usuarios, cómo nosotros le damos este cumplimiento o se lo mostramos ante un ente regulador, como lo puede ser la ANTAI en Panamá, por ejemplo, o una CMF en el caso de Chile, y diferentes otras organizaciones de este mismo estilo. Entonces, siendo estas las características que debemos cumplir, ¿verdad? Me gustaría pasar más al detalle de una herramienta en particular o qué debería ser específicamente una herramienta de gobierno de datos. Si bien el gobierno de datos es nuestro concepto a gran escala, lo podemos ver nuevamente separado en gobierno, privacidad y cumplimiento. Una plataforma de gobierno vamos a necesitar que primero tenga un descubrimiento y clasificación de datos que sea inteligente, en el sentido de que no nos basta ya con los tipos de datos estándar que se manejan como una tarjeta de crédito. Hay que ir un poco más allá y entender entonces un contexto de datos, por ejemplo, socioeconómicos, datos financieros de alguna otra legislación y este estilo entonces de clasificación, algo un paso más allá. En esa misma línea, ¿verdad? Una herramienta entonces de gobierno de datos que nos ayuda con privacidad y cumplimiento tiene que ser integrable, es decir, nos sirve hacer un descubrimiento de datos, empezar a clasificar nuestra información sensible para poder entonces apalancar esto en la parte de privacidad. Igualmente con el cumplimiento, estamos hablando de procesos empresariales, datos sensibles y cómo se intercalan todo esto. Entonces, nuestra herramienta de gobierno nos va a tener que ayudar automatizando esta parte de cumplimiento con regulaciones, ISO y demás protocolos de seguridad. Nuevamente, esto es lo que me gustaría o lo que necesita una organización tener en una herramienta de gobierno de datos. Seguido de eso, también hablamos entonces de la parte de DevOps. Naturalmente, todo lo que es desarrollo de una aplicación y la parte de operaciones
van en otra arista que no es necesariamente el gobierno, ¿verdad? Entonces, esta segunda herramienta nos va a complementar. Ya levantamos el gobierno, ahora cómo empezamos a hacer un desarrollo seguro y lo integramos con operaciones, ¿verdad? Teniendo esto en mente, la idea de herramienta que proponemos o que se necesita para una organización es una que nos permita separar los ambientes de desarrollo y los de producción, más que nada. Esto es lo que les habilita un proceso de desarrollo continuo que sea ágil y realmente seguro, ¿verdad? Entonces, esto les va a proveer y complementar el cumplimiento con legislaciones tipo GDPR, Ley 21719 en Chile, Ley 81 en Panamá y similares. Adicionalmente, ¿verdad? Todo esto que llamamos cumplimiento va de la mano con la privacidad, es decir, al nosotros poder mantener un desarrollo seguro con mecanismos como lo es enmascaramiento, anonimización y demás, ¿verdad? En conjunto estas prácticas nos llevan entonces a un estado de DevOps que es realmente ágil y seguro. Nuevamente, esta es nuestra segunda propuesta de solución, en conjunto una herramienta de datos, una herramienta de DevOps y finalmente una herramienta de DLP. Ahora esa sería nuestra propuesta de 3 herramientas que pueden completar todo este ambiente o panorama de datos seguros. Específicamente para todo lo que es Data Loss Prevention o prevención de fuga de datos, ¿verdad? Necesitamos que tenga una clasificación instantánea de datos. Es decir, tenemos diferentes endpoints, usuarios que no podemos supervisar de manera constante, ¿verdad? Todo el día. Entonces la herramienta tiene que ser bastante sensible en ese sentido. Poder identificar un documento que es estándar versus uno que no debería salir de la organización. Ese tipo de clasificación viene apoyada con el gobierno del que hablamos antes. Etiquetado de datos, clasificaciones previas y en general el gobierno de datos nos apoyan con toda esta parte de prevenir las fugas. Y por último, tener en cuenta que estas herramientas que nos van a ayudar a proteger los datos, nuevamente tienen de la mano todo el cumplimiento. Es lo que nos ayuda a mostrar nuestra postura de seguridad de datos, lo que nos ayuda a mantenernos en cumplimiento e incluso en caso de una brecha o algo no planeado, poder notificarlo y estar en cumplimiento dentro de ese ámbito. Entonces, como te decía Ale, estas son las 3 herramientas entonces o las 3 propuestas de herramientas que necesitaríamos para mantener un ambiente de datos seguros y que cumpla con todas estas leyes de protección de datos. Bueno, llevando esto ya a la práctica, ¿verdad? Porque es muy fácil hablarlo, voy a compartir pantalla, ¿verdad? De una solución específica de gobierno de datos, como estuvimos hablando. Buenísimo. Bueno, mientras tanto, Luis ahí se prepara para hacernos una demostración. Les recuerdo que hay una sección preguntas donde pueden ir dejando sus preguntas para responderlas acá con los expertos en la materia al final. Y también van a ir apareciendo algunas consultas, un cuestionario que también los invitamos a responder. Perfecto. Gracias, Ani. Bueno, ¿me confirmas cuando se vea mi menú del PC? Vale, a ver, veamos. Ahí sí. Perfecto. Bueno, esta clase de soluciones, como mencionaba, lo importante es que deben ser suficientes para cubrir el caso de uso que puede presentar una organización tanto chica como una organización más grande o de tamaño mediano y todo lo que hay entre medio. Entonces, cada uno de estos diferentes módulos o opciones que tengo en este menú nos van a ayudar con estas aristas que mencioné del problema. Ya que hablamos de gobierno de datos, privacidad y cumplimiento, quisiera hacer entonces un mapeo de alguna forma y que todos los que están viendo entonces nos identifiquemos de manera que vamos a tener un módulo de inteligencia de datos que nos va a ayudar a clasificar información, nos va a ayudar a entender qué hay exactamente en un ambiente de datos y cómo eso nos va a ayudar a la parte de privacidad y después cumplimiento. Bueno, a modo muy breve, la idea de todas estas soluciones es que contemplen un ambiente multicloud, on-premise y demás, ¿verdad? Entonces, yo quiero, por ejemplo, tener visibilidad de diferentes tipos de sistemas, como lo pueden ser sistemas legacy sobre IBM, tal vez en la nube, como lo puede ser Azure o AWS, sistemas SaaS y demás. Aquí por decir un listado de tecnologías bien comunes entre las organizaciones grandes. Para este tipo de datos, ¿verdad? Nosotros quisiéramos tener o necesitamos un gobierno que, nuevamente, nos podamos conectar y rápidamente empezar a escanear y obtener información. De manera que si yo tengo 5 sistemas de datos, 10 bases de datos o mucha información, yo la puedo escanear rápidamente y empezar a clasificar.
Este tipo de soluciones, ¿verdad? Nosotros al conectarnos nos facilitan entonces que podamos contar cuántos datos sensibles hay. Yo los categorizo primero, hablando, por ejemplo, en datos financieros, datos de carácter socioeconómico. Eso es lo que necesitamos de esta herramienta, que pueda segregar fácil y rápidamente. Y bueno, hablando de datos financieros, datos de carácter socioeconómico, estos pueden ser, por ejemplo, datos de cuánto recibe una persona como ingresos, datos como tarjetas de crédito, códigos CVVs y demás. En definitiva, lo que nosotros queremos es contar con una herramienta que nos pueda ayudar pensando en, tenemos información en AWS, tenemos información on-premise o en una base de datos local legacy, ¿verdad? Poder analizar esta clase de sistemas y que me pueda decir, por ejemplo, dónde está distribuidos estos datos financieros, ¿verdad? Entonces, aquí tengo una idea de dónde está mi mayor volumen de datos, cómo se distribuyen en cuanto a tipos y demás, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos herramientas que nos ayudan con esto, podemos empezar a ver de manera más sensible y empezar a agrupar. Por ejemplo, organizaciones que tienen múltiples legislaciones o clientes de diferentes países necesitan poder separar por identificadores de gobierno, de manera que entiendan si tienen un CPF de Brasil, un RUT chileno o alguna cédula colombiana, ¿verdad? Entonces, las herramientas nuevamente tienen que poder hacer esta distinción por la organización y no al revés. De esa misma manera, ¿verdad? Ya hablamos de que hay un descubrimiento automatizado, hay diferentes tipos de datos. La otra cosa que es importante que tengan en cuenta o que es necesario ver para estas soluciones es cómo entonces se definen esos datos. De manera muy simple, mientras mejor esté definido el dato, ¿verdad? Mejor va a ser la clasificación que hará la organización la solución para su organización. Aquí estoy viendo, por ejemplo, un diccionario de datos que maneja esta solución y pensando en un caso muy típico, información médica. Compañías aseguradoras, grandes grupos de clínicas, hospitales, necesitan entonces análisis de datos tan complejos como lo puede ser una alergia médica, una receta de anteojos o prueba de laboratorio. Entonces, las soluciones tienen que entender y usar inteligencia artificial en general para descubrir qué son pruebas médicas, dónde se esperan encontrar y cómo categorizarlas. Nuevamente, esto es una primera arista o un abrebocas de lo que es el gobierno de datos. Esta clase de herramientas nos ayudan a clasificar, ¿verdad? Y luego a darle organización y estructura a todo lo que estamos viendo. Una vez que ya tenemos esta clase de visibilidad de datos, nuevamente, que es lo más importante, ver cómo se relacionan nuestras bases de datos con datos sensibles, tablas, usuarios y accesos. Una vez que tenemos todo eso ya mapeado y bien organizado, podemos dar entonces paso a lo que es derechos HARSOP, por ejemplo, o todo lo que es cumplimiento normativo. Para visualizar derechos HARSOP, ¿verdad? Nuevamente ya sabemos dónde está nuestra información sensible, sabemos dónde están las cédulas, los correos y demás. Ahí cumplimos con nuestra primera parte del gobierno de datos. Para complementar este ejemplo, ¿verdad? En mi página de Nubatech tengo disponible lo que llamo un centro de privacidad. Entonces, para todo lo que es privacidad de datos, las soluciones tienen que proveer un vínculo entre el cliente y la organización, de manera que ellos transparentemente puedan ver todo lo que es la política de datos de su organización, avisos de privacidad, gestión de consentimientos, sea universales o de cookies, ¿verdad? Entonces, todas estas soluciones tienen que tener esto integrado y de alguna forma facilitarles entonces el mecanismo de hacer un derecho ARSOP. Aquí nuevamente tengo mi formulario y yo como persona natural entonces voy a hacer un derecho de acceso, rectificación, cancelación y demás, ¿verdad? En general queremos obtener todos los datos o capturar toda la información del cliente para poder darle su derecho. De manera que cuando tengamos este proceso ya automatizado, ¿verdad? Tengamos nuestra herramienta para gestionar los derechos y demás en vínculo con esta parte de inteligencia de datos, poder responderle al cliente. Entonces, nuevamente, cuando me hace una solicitud de acceso, yo quiero responderle con un informe de este tipo, ¿verdad? Que sea estándar para la organización. De esta manera, lo que empezamos a hacer con el gobierno de datos bien cementado es poder responder a privacidad, automatizar este tipo de informes y poder quitar la supervisión o minimizarla de manera que cuando Luis González pida sus datos, aquí ya tenemos un mapa de dónde ir a buscar la información como fecha de nacimiento,
nombre de ciudad, número de teléfono y dónde están almacenados. Así automatizamos entonces este proceso de responder un derecho ARSO. Y nuevamente es una de las primeras cosas que podemos hacer, ¿verdad? Solamente con una herramienta. Ahora, hablamos de gobierno brevemente, un poco de casos de privacidad y todo lo que es automatizar búsqueda de datos. Voy a ir un pasito más adelante dentro de este módulo de la herramienta y voy a mostrar brevemente cómo se hace esta magia de responder un ticket o un derecho ARSO automatizado. En las páginas anteriores yo mostré cómo tenía diferentes sistemas, cómo nos integramos de manera centralizada, y lo que tienen que hacer entonces con estas soluciones es poder apalancar todo eso, de manera que si hablamos de un sistema SQL, por decir algo, en la nube o on-premise, y además hay sistemas SaaS, como un Outlook o similares, puede ser un SAP o un Salesforce, de cualquier manera que podamos tener todas esas tareas aquí unificadas para responder una solicitud de derecho ARCO, ¿verdad? Entonces, la herramienta nuevamente, la idea es que ya sabe buscar estos datos, los agrupa, y aquí podemos ver que tiene los mismos datos que había mostrado previamente en el informe. Así es entonces como los vamos agrupando, hacemos esto a lo largo de nuestros diferentes ambientes. Nuevamente, la idea es que lo podamos hacer en bases de datos y datos no estructurados, como lo sería un email, ¿verdad? Que aquí toma mis datos y es capaz de mapearlos de manera rápida a nombre, apellido y correo electrónico. Entonces, estos son los mecanismos que nos facilitan o nos permiten generar informes de este tipo y responder rápidamente a la ley 81 o 21719 en el caso de Chile. Por último, ¿verdad? La idea es que nosotros tengamos un catálogo de datos, hablamos de activos de datos, ahora hablamos de procesos empresariales, ¿verdad? Y todo esto de alguna forma es un catálogo de información y cómo hacemos uso de ella. De manera que entonces ya tenemos el gobierno, tenemos la parte de privacidad, nos falta mostrar el cumplimiento. Ante diferentes reguladores vamos a querer tener un catálogo de activos, ¿verdad? Yo quiero tener listado mi CRM, mis bases de datos, tal vez la ofimática que usamos, para poder así hacer un seguimiento y entonces mantener evaluaciones de impacto, ¿verdad? De manera que nosotros, si empezamos a capturar datos sensibles, tengamos un mecanismo que nos diga automáticamente, ahora hay datos sensibles en esta base, es necesario hacer una evaluación de impacto. Nuevamente, todos estos riesgos, la idea es que los podamos ver unificados. Esa es la idea de estas herramientas y de por qué tienen tanto alcance. De esa manera yo puedo ver riesgos en lo que es inteligencia de datos, puedo ver de manera unificada todo lo que es consentimientos y cómo mantenemos el cumplimiento de esto. Cuáles son nuestros riesgos, con qué estamos en cumplimiento, quiénes son los responsables y cómo se remediarán entonces estas acciones. Eso en general, ¿verdad? Que mostré, serían 3 módulos de una solución que nos ayuda a lo que es gobierno, privacidad y cumplimiento. Nuevamente, muchas gracias, Ale. Esto fue una solución y les pasaría la palabra entonces para que sigamos hablando de cómo se lleva esto a la práctica. Bueno, gracias, Luis. Muy interesante. Y hay varias preguntas, así es que prepárate para responderlas. Perfecto. Te leo la primera. A ver, esta herramienta pregunta si es SaaS, Lorena. Lorena, sí. La herramienta es SaaS, ¿verdad? Y dependiendo del caso de uso, vamos a tener entonces un appliance dentro de su nube para que todo se mantenga bajo los marcos de GDPR, privacidad de datos y demás. Es un ambiente híbrido más que nada. Todo lo que yo estoy mostrando era un SaaS. Perfecto. Mira, acá hay otra pregunta, Daniel. Dice, para comenzar a usar el aplicativo que clasifica la información, ¿debo hacer ingreso previamente y de forma manual? Por ejemplo, el diccionario de datos de mis bases. No sería necesario, Daniel. En este caso que vimos específicamente, podemos asumir que nos conectamos a nuestro core bancario, a nuestra base de datos, ¿verdad? Le damos ciertos permisos de lectura y ya en base a eso tenemos el resultado que yo les mostré en pantalla, ese análisis bien extenso. Acá hay otra pregunta de Gerardo. Dice, ¿qué sucede si el responsable de la protección de datos no tiene mucha experiencia y no sabe clasificar correctamente los datos? La solución que nos presentan, ¿está en capacidad de hacer esta clasificación de los datos? Sí, en ese caso, Gerardo, la realidad es que
ya la solución tiene 200 tipos de datos que están de alguna forma homologados contra GDPR. Entonces, tenemos cómo clasificarlos y la idea es que su equipo pueda validar entonces todo este mapeo que se hizo automáticamente. Incluso sin experiencia previa va a ser un proceso muy lineal. Con inteligencia artificial. Claro, todo esto depende de un modelo de inteligencia artificial bien concreto que tiene ya muchos ejemplos para clasificar esos datos. Perfecto. Y acá hay otra de Luis Mora. Dice, ¿qué tan factible es implementar la solución indicada para la legislación en Ecuador de protección de datos personales? ¿Funciona o se integra con cualquier base de datos como Oracle o SQL Server? ¿No degrada el performance de la infraestructura tecnológica? Ya, en ese caso, Elvis, todo lo que es ley con Ecuador tenemos nuevamente diferentes módulos y diferentes niveles de integración, pero la idea es que dejemos todo andando y conectado para que, nuevamente, si hay un descubrimiento de datos y vemos que hay datos sensibles nuevos, podamos avisarle a ustedes bajo el marco de la ley de Ecuador. La idea es que lo configuramos todo para esa regulación. Adicionalmente, con las otras preguntas, todo lo del performance y conectividad, sí, tiene en cuenta lo que son sistemas Oracle, SQL y específicamente cómo los analiza. Pensemos en que Ecuador tiene millones de registros para una tabla específica. Security lo configuramos de manera que tome apenas unas 1000 filas, 2000, 3000 o 4000. En ese orden más chico ya podemos hacer un análisis bien certero. Entonces no se degrada el performance. Perfecto, gracias Luis. A ver, acá hay otra. Dice, ¿cuál es el grado de madurez que debe tener la empresa para usar esta tecnología? En general, y en base a experiencias previas, el nivel de madurez puede ser desde un nivel inicial hasta uno muy automatizado. De manera muy resumida, hemos tenido casos de poca madurez donde iniciamos un gobierno de datos con clasificación y ese es nuestro alcance, y tenemos otros clientes de más nivel de madurez donde nos hemos integrado a servicios de ellos, hemos integrado la parte de derechos HARSOP con sistemas propietarios y demás. Entonces, desde 0 hasta un nivel 3, por así decirlo. ¿Y cuál es el tiempo de implementación aproximado? Me pregunto. ¿De qué depende? Claro, todo esto depende de múltiples factores. Caso de uso de privacidad, caso de uso, protección o cumplimiento, pero podemos tener un proyecto ya andando, ¿verdad? Con un 80% de cumplimiento en 3 meses más o menos. Es un tiempo razonable. 3 meses. Súper. Perfecto. No sé si alguien tendrá alguna otra pregunta. Está el cuestionario también para que lo respondan. Estaba yo viendo las respuestas de las personas y, por ejemplo, se pregunta si en la organización ya cuentan con políticas o procedimientos formales para cumplir con la ley de protección de datos. Bueno, acá un 42% está en proceso de definirlas. Así es que es un camino largo, nosotros sabemos, espero que les haya servido también esta demostración que hizo Luis. Acá tengo otra pregunta. Sí, hay una pregunta interesante ahí también, que creo que sale también, nos preguntan los clientes y está relacionado de dónde están cómo se manejan los datos, dónde están. Dale, la pregunta. Ya, leámosla. Ángelo pregunta, si es SaaS, ¿quiere decir que el almacenamiento está en la nube? Entonces, ¿qué sucede con el cumplimiento de la ley chilena respecto del almacenamiento y tratamiento de datos fuera del país? ¿Se cumplen las condiciones legales? En ese caso, Ángelo, la solución contempla estos casos donde tal vez no se pueda sacar de la misma nube del cliente. La misma solución te permite, ¿verdad?, como desviar esos datos sensibles del SaaS y para que vayan a un almacenamiento privado en su nube. De manera que ahora el SaaS, ¿verdad?, solo es como una interfaz, pero saca todos los datos y los muestra en base a lo que hay en su nube privada. De esa manera no se están almacenando datos fuera del país donde están siendo guardados. Además, aclarar también que la solución utiliza los metadatos, no son los datos propiamente tal, digamos. Entonces, eso también, digamos, da la tranquilidad, ¿no? Claro, naturalmente no estamos guardando en el SAS este listado de cédulas, este listado de nombres, es más que nada la metadata. Tenemos un conteo de cuántas cédulas existen, más no el número como tal. Exacto. Entonces, eso también arregla esta parte. Perfecto.
A ver, veamos qué más respondió la gente. ¿Qué desafíos considera la gente que es más relevante para cumplir con la ley? La gobernanza y control de acceso a los datos. Eso opina el 80% que es lo más relevante. Tiene sentido, pensando igual que es una gestión muy interdisciplinaria de alguna forma. No depende solo de protección, no depende solo de privacidad. A medida que hay que ir juntando equipos, es que se va complejizando también el proceso. A ver, apareció otra pregunta, veamos. Esa es la pregunta. Sí. Además de la solución, ofrecen el servicio de diagnóstico y levantamiento de políticas y experiencias que solicita la ley. Respondo a eso, sí, efectivamente, Andrea, trabajamos en conjunto con un estudio de abogado que es el que se encarga justamente de hacer ese análisis de brecha que yo comentaba en un inicio. O sea, nosotros acá vemos que de todas maneras tiene que haber un complemento, dado que una parte es lo que tiene que ver con la tecnología y cómo ayudar, ¿no es cierto?, a responder, pero hay otra parte que tiene que ver con este análisis de brechas y parte, ¿no es cierto?, haciendo un diagnóstico desde el punto de vista cómo la empresa se encuentra desde el punto de vista más bien legal, ¿no es cierto?, del lado de compliance, frente a poder cumplir esta regulación. Así que sí, efectivamente nosotros contamos con ese servicio de diagnóstico. Genial. Gracias, Cristian, por la respuesta. Bueno, hay alguien interesada en juntarse, en tener una reunión más directa con ellos y que revisemos sus necesidades para revisar la herramienta. Para ir cerrando esta sesión, les queremos dejar ahí el correo de Nubatec. Por si es que se les quedó alguna pregunta ahí en el tintero, por favor, háganla, contáctense con nosotros vamos a estar felices de apoyarlos. No sé si ustedes tienen alguna cosa más que aportar. Sí, yo quería hacer un comentario, dado que venía una pregunta ahí de Ecuador. Efectivamente, la ley ya entró en vigencia hace ya más de un año en el caso de Ecuador, y hemos estado trabajando y haciendo presentaciones desde incluso antes que se promulgara la ley con distintas entidades en ese país. Así que hemos hecho las presentaciones y ha habido un interés bastante importante. Así que también estamos disponibles para ellos. Y esto, como mencionaba Luis en algún momento, es una solución que tiene precargada una gran mayoría de todas las regulaciones. De hecho, nosotros trabajamos junto con el área legal de security y con un estudio de abogados en Panamá para que la ley de Panamá estuviese dentro del sistema y así poder, ¿no es cierto?, hacer los análisis que se requieren. Lo mismo, digamos, está en el caso de la ley que también se está trabajando prontamente, va a quedar eso listo, precargado en la plataforma, lo cual ayuda, ¿no es cierto?, al área de cumplimiento, todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que es la regulación propiamente tal. Uh-huh. Sí, antes de que demos por finalizada la sesión, hay otra consulta. A ver, Andrea pregunta, ¿pueden implementarlo en países como Perú, Brasil y México? Sí, efectivamente. De hecho, sin ir más lejos, en el caso de Brasil ya hay más de 300 instalaciones en distintas empresas, porque la LGPD, la regulación local, entró en vigencia hace varios años allá, y así que hay bastante experiencia. Y por supuesto, esto es una herramienta que no tan solo sirve para los países de Latinoamérica, también está implementada en Europa y en Estados Unidos, así que la respuesta es sí. Perfecto. Gerardo nos pregunta, ¿hay algún informe que genere la herramienta que sirva de evidencia para los casos de revisiones que hace la Superintendencia de Bancos en el caso de Panamá? Sí, efectivamente existe, es muy simple, digamos, hacer auditoría de casos, sobre todo si es que hay algún reclamo. Está toda la evidencia, están todos los logs y todo digamos, todo el viaje que hizo el cliente con respecto a cuando presentó alguno de los derechos y que piensa que no se les cumplió.
y se saca muy rápidamente y se obtiene un PDF para el caso de auditoría poder cumplir con el regulador. Perfecto. Gracias, Cristian. Vamos a ver si hay alguna otra consulta. Bueno, los asistentes quieren la grabación de este webinar, sí, se los vamos a compartir. Muchas gracias por el interés de tener este material con ustedes. Y parece que ahora sí estaríamos terminando. Sí. Súper. Bueno, darles las gracias, Cristian, muchas gracias por tu tiempo. Luis, muchas gracias por la demostración. La verdad que fue una conversación súper interesante y enriquecedora. Y bueno, los dejamos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por la asistencia a todos. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien.